Para comprender bien el concepto de archivos, lo primero que vamos a hacer es trabajar y hablar sobre los tipos de memoria. Hasta el momento hemos trabajado con variables, variables que hemos definido en los distintos programas, y estas variables estaban siempre alojadas en memoria primaria. A ver, esto significa, por ejemplo, tengo un programa X, ¿bien? En este programa definí la variable A, la B y la C. Son tres variables que van a ser conocidas dentro del entorno de este programa. Es más, inclusive veíamos que si definíamos una variable dentro de un procedimiento, no era conocido fuera del mismo. Entonces, el alcance que tienen las variables es siempre dentro de un programa. Bien, por lo tanto, si acá tenemos y estamos ejecutando otro programa, el programa Z, dentro de este programa Z tenemos una variable A y esta variable A es diferente a esta. Bien, no son la misma variable. Es más, el valor que le asigno a la variable A es distinto al que está acá. El tipo puede ser diferente, una puede ser un char, otra puede ser un entero, un real, lo que sea, y no comparten ninguna característica en común. Lo mismo si tengo un tercer programa. La otra cuestión importante cuando definí una variable es que la vida de la variable comenzaba en el momento del begin del programa y terminaba en el momento del end, es decir, cuando el programa terminaba de ejecutar. Es decir, no tengo forma de guardar valores en forma perenne. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa con el segundo componente, que es la memoria secundaria. La memoria secundaria normalmente se guarda en archivos. Bien, en la memoria secundaria lo que puedo tener son distintos archivos. Por ejemplo, archivo empleados.dat, archivo clientes.dat son nombres que le voy dando a los archivos para poder identificarlos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos una memoria secundaria y una memoria primaria. Tenemos variables y tenemos archivos. Veámoslos en este cuadro. En este cuadro vemos las características, ventajas y desventajas que tiene la memoria primaria y la memoria secundaria. ¿Sí? En fondo verde están las ventajas, como para ver cuál es la que tiene, en qué característica la primaria y la secundaria es mejor. Vamos a evaluar, por ejemplo, velocidad de acceso, es decir, qué rapidez tengo dentro del programa para acceder a un dato o para guardar un dato. La primaria, que es la primera columna, es más rápida. Bien, esa es, como vemos en base a la columna, la única ventaja que tiene la memoria primaria, la velocidad de acceso. La memoria primaria es muy rápida para acceder. De hecho, cualquier dato que el procesador va a usar, lo va a usar accediendo a la memoria primaria. La secundaria requiere un pasaje a la primaria para que después el procesador la use. Bien, entonces la ventaja de la primaria es la velocidad de acceso. ¿Cuáles son las ventajas de la secundaria? Bueno, por un lado, el costo. Tiene menor costo la secundaria. ¿Sí? Al tener menor costo, la otra cuestión que es casi consecuencia es que la capacidad es mayor. Es mayor la capacidad en realidad porque el costo es menor. Es decir, tengo la posibilidad de comprar mayor capacidad porque tiene un costo más chico. ¿Sí? Pero además de eso, hay dos características que son muy interesantes, que son las dos últimas. Estas dos características son el hecho de que el alcance en la memoria primaria es interno a un programa, lo que decíamos hace un ratito. Es decir, que si yo quiero pasar un dato de un programa a otro, no puedo hacerlo a través de la primaria. Sí, sí puedo, pero requiere otros mecanismos. Pero en realidad, en la secundaria, esto es casi obvio. Es decir, la secundaria está fuera del alcance de los programas y por lo tanto es un medio normal de comunicación entre los programas. La forma de comunicar es utilizando memoria secundaria. Y por otro lado, la persistencia. La persistencia significa cuando apago la computadora, cuando se corta la luz, el dato lo sigo teniendo o no. Si lo tengo alojado, si lo tengo almacenado en la memoria secundaria, sí. Bien, si ustedes recuerdan, cuando ustedes definían un programa determinado con sus variables,
definían un conjunto de variables y cuando terminaba el programa estos datos se perdían. Si en el medio de la ejecución se cortaba la luz, perdían todo, inclusive los datos que habían cargado. Bueno, esas son características de la primaria que la secundaria lo tiene mejor, lo tiene como beneficio, digamos. Entonces, las variables están alojadas en memoria primaria. Las variables están alojadas en memoria primaria. ¿Sí? Los archivos están alojados en memoria secundaria. Por lo tanto, tienen estas ventajas.